14, Salmo 25, verso 14, comenzando desde allí la palabra en esta hora, en el nombre del Señor. Dice de esta manera, Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ello hará conocer su pacto. Amén. Cierre sus ojos y oramos por un minuto. Padre, te damos gracias por este momento que llegamos al tiempo de tu palabra. Oramos, Señor, y pedimos que el Espíritu Santo pueda ministrarnos en esta hora, Señor, y hasta donde llegue este mensaje, sea tu Espíritu, Señor, trayendo entendimiento, revelación, y sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que podamos vivir, que podamos experimentar esta palabra. En el nombre de Jesús, encomendamos este tiempo, Señor, bajo tu presencia y tu guía, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Como siempre le pongo un título al mensaje para que les ayude a recordar. Dice así: la unión de Dios y el hombre en el nuevo pacto. Vamos a repetirlo. La unión, a ver con fuerza, la unión de Dios y el hombre en el nuevo pacto. Gloria al Señor. ¿Sabe que los apóstoles se consideraban edificadores? Y edificar conlleva la idea de construir. Construir. Y cuando uno está construyendo, va realizando esa obra sobre lo que ya ha hecho. Supongamos, alguien está edificando una casa, levantó 1 metro de pared, al otro día va a continuar esa edificación continuando esa pared. Edificar. Entonces nosotros aquí cuando compartimos la palabra o cuando ministramos la palabra, estamos edificando. Se está construyendo el pensamiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay realidades en nuestro espíritu que lo experimentamos, pero es necesario que nosotros lo podamos entender. Es necesario que nosotros podamos tener esa revelación del Espíritu Santo de lo que ha sucedido en este nuevo pacto. El día domingo pasado hablábamos acerca del hecho de ser hijo de Dios y de la importancia que tiene ser un hijo de Dios a través de los frutos que manifestamos, los frutos del Espíritu. En esta hora vamos a continuar edificando sobre esa base que ya hemos compartido en parte el domingo pasado. Aquí la palabra de Dios está hablando de la comunión íntima. Dice la Escritura que la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Aquellas personas que tienen reverencia a la presencia de Dios, aquellas personas que tienen respeto a la presencia de Dios, son las personas, valga la redundancia, que tienen comunión íntima con Él. No con todo el Señor tiene comunión íntima, sino con aquellos que tienen ese temor de no desagradarle, ese temor de estar allí siempre haciendo lo correcto. Amén. Y dice aquí la Escritura, a ello dará a conocer su pacto. Y sabemos que en la palabra de Dios encontramos muchos pactos. Y yo quiero que en este momento, cuando hablamos de pacto, usted sáquese la idea del sobre, porque no vemos en la Biblia que, cuando el Señor hacía un pacto, que la gente andaba con sobre. Por ahí hacía alguna ofrenda, pero bueno, eso es un sentir personal de cada persona que en ese momento siente hacerlo. Está bien, gloria a Dios que lo haga, pero no es
el propósito de este mensaje hablar de ese tipo de pacto. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente relaciona más el pacto de Dios con un sobre con ofrenda. Pero cuando el Señor habla de pacto, mayormente en este tiempo está hablando de lo que Él hizo en la cruz. La Biblia lo llama el nuevo pacto en su sangre. Amén. El nuevo pacto en su sangre. Entonces, hay que conocer ese pacto, hay que conocer, como les decía anteriormente, la nueva forma de tratar que Dios tiene con los seres humanos en este tiempo. En el antiguo pacto Dios trataba de una manera. Dios pedía que la gente hiciera ciertas cosas, presentara sacrificio para estar bien en ese pacto. Pero ahora, en este nuevo pacto, las cosas cambiaron. Por eso el Señor Jesús comenzó a decir, oíste que fue dicho, ahora yo les digo. Y muchas cosas fueron diferentes, como por ejemplo la circuncisión, los sacrificios de animales, tratar de lograr la salvación por medio de las obras o de la obediencia. Todo eso quedó atrás. Ahora, en este nuevo pacto, todo es diferente. Cuando el Señor descendió, cuando el Señor nació, el Evangelio de Mateo lo dice de esta manera. Él le da un nombre. Dice que Él es Emmanuel. Emmanuel. Cuando habla de Jesús, cuando está hablando de su nacimiento, está hablando y le dio este nombre, Emmanuel. Y luego dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Allí nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando lo que realmente Dios estaba teniendo como propósito. En Jesús, Dios se unió al hombre. ¿Puede repetir conmigo? En Jesús, Dios se unió al hombre. Gloria a Dios. Y por Jesucristo, Dios se une a nosotros. Gloria al Señor. Importante que es entender que Jesús o el cuerpo de Jesús fue creado y tiene un comienzo, pero el Cristo, el Hijo de Dios, es eterno. La Biblia dice allí en Filipenses capítulo 2, hablando de Jesús, diciendo de esta manera, no estimó en ser igual a Dios. Hablando de Jesús. Dice, no estimó, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. El Cristo, el Hijo, tiene todos los atributos que tiene el Padre. Él es Dios. Ahora, cuando el Cristo toma ese cuerpo llamado Jesús, allí Dios se une al hombre. Y era el comienzo de esa unidad que Dios quería lograr en este nuevo pacto con todos los que creyeran en el Señor. Amén. Entender el nuevo pacto es conocerlo. Por eso dice la palabra, la comunión íntima es para con los que le temen y a ello dará a conocer su pacto. Cuando nosotros mantenemos una comunión íntima con el Señor, vamos conociendo su pacto, vamos conociendo lo que Él realmente estaba teniendo como propósito en este nuevo pacto. Amén. Voy a leerle algunos versículos que ya les leí la vez pasada, pero solamente para reforzar la verdad de Dios en nuestro espíritu. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y yo estaba por traer el ejemplo, pero después, bueno, se aceleraron las cosas y no traje. Pero imagínese que usted tiene 2 medio vasos de agua. 2 medio vasos de agua. Uno es agua de la canilla, agua clarita de la canilla, agua potable. Y en el otro vaso tiene medio vaso de agua mineral, también clarita. Entonces usted agarra el agua mineral y lo carga al vaso de agua de la canilla. Cuando lo termina de cargar, tiene un vaso lleno. Amén. Usted le hace así y usted allí no va a ver 2 aguas. Va a haber un solo vaso de agua. Bueno, esa es la idea de la unión del Señor en nuestro espíritu. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Por eso, hermanos, en este nuevo pacto, el Señor no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Está en nuestro espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, no contristes al Espíritu Santo. Amén. Pues un creyente cuando hace cosas que no le agradan a Dios, por ejemplo, cuando usted se pasa de algún comentario, o se enoja, se extralimita, hay algo en su espíritu que se contrista. Es el Espíritu de Dios que contrista nuestro espíritu para arrepentimiento, para que nosotros nos demos cuenta que lo que hemos hecho estaba mal delante de Dios. Amén. Entonces es diferente. En el antiguo pacto es como que Dios venía y se manifestaba en algunas oportunidades, pero en este nuevo pacto la unión de Dios y el hombre por medio de Cristo es permanente. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que comenzar a aprender a vivir en esta unidad. Primeramente creerla y luego vivirla, porque esto es para experimentarlo, no es solamente para tener un conocimiento en nuestra mente, soy uno con Dios. No, esto es para experimentarlo. Entonces, en este nuevo pacto, la Biblia dice que el Señor crea un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Podemos leer allí en Colosenses 3:10. Vamos a leer este pasaje importante. Colosenses 3:10 dice así: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo hombre, creado según Dios. Ahora nosotros ya no tenemos el mismo espíritu de antes. El espíritu nuestro antes de Cristo estaba muerto. El espíritu del hombre antes de la caída de Adán estaba sin la unidad con el Señor. Pero en este nuevo pacto, el Señor nos dio un nuevo espíritu porque ya estamos unidos al espíritu del Señor. Y desde allí el Señor va creando ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Por eso dice la palabra aquí, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, a través de entender la palabra, nuestra forma de pensar va cambiando. Usted va a estar de acuerdo conmigo, quizás muchos de nosotros hemos pensado así, decir, bueno, Dios está en el cielo o Dios está en algún lugar.
Pero la palabra de Dios dice que Él está en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo eso y lo vamos experimentando, nuestra vida se va renovando. Y es allí cuando podemos ir reflejando la imagen de Dios. ¿Por qué es posible reflejar la imagen de Dios? Porque está el Espíritu del Señor en nuestro espíritu. Porque eso fue el propósito de Dios desde el comienzo. Hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén. En Hebreos hay un texto conocido, Hebreos, el capítulo 10. Vamos a ver aquí este pasaje de la Escritura, libro de Hebreos, capítulo 10. Dice así. Este es el pacto, 10:16, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En el antiguo pacto, las leyes, los mandamientos de Dios estaban afuera, estaban en una tabla de piedra que el Señor le dictó a Moisés, que el Señor mismo escribió en esas piedras. Pero en este nuevo pacto, las leyes, los mandamientos de Dios están en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. Así que no hay excusa. No hay excusa. No necesitamos la Biblia todo el momento. Lo que necesitamos es comunión con la palabra viviente. Cuando estamos en comunión con la palabra viviente, siempre la Escritura estará presente en lo que nosotros necesitamos. Mire, a veces usted a lo mejor no va a saber dónde está en la Biblia, en qué versículo, en qué libro, en qué capítulo, pero usted sabrá que está. Entonces con una concordancia usted dice, a ver, busco, yo sé que está. ¿Pero por qué? Porque la palabra ahora en este nuevo pacto está en nuestro corazón. Entonces un creyente no se puede hacer el que no sabía. No sabía. No, hay un testimonio en tu corazón, en tu mente, que te redarguye, que te juzga, que te alerta, que te previene, que te aprueba cuando haces lo correcto. Ese es el nuevo pacto que nosotros estamos viviendo en este momento. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, para ir cerrando, qué importante que es la comunión íntima. En Proverbio, el capítulo 8, Proverbio capítulo 8 y el verso 17, dice así: yo amo a los que me aman y me hallan lo que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Ahora, a veces el creyente dice con mucha facilidad, sí, hay que amar a Dios sobre todas las cosas porque es el primer mandamiento. O hasta puede decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero del dicho al hecho, a veces las cosas son diferentes. Porque amar a Dios no significa solamente tener un conocimiento de ese mandamiento,
sino que conlleva amar su misma presencia. Amar no significa solamente creer que Él está, sino que amar significa yo quiero su presencia. Yo amo su presencia. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda de dónde has caído, porque has dejado tu primer amor. Entonces, una de las causas que lleva a no tener esa comunión íntima es la falta de amor por su presencia. Porque cuando usted ama la presencia de Dios, cuando quien les habla ama la presencia de Dios, lo primero, escuche acá, lo primero que usted y yo buscaremos es al Señor. Yo no sé a qué hora usted se levanta, eso de cada uno se maneja su horario, pero lo primero que se debe hacer cada día es estar con Dios. Por eso la palabra no pone un horario, dice temprano. Temprano significa antes de que comiencen nuestras actividades, nuestras responsabilidades. Entonces, lo primero que uno buscará si ama a Dios es estar buscando una nueva administración de su presencia. Porque el Señor dice: yo amo a los que me aman. Nosotros sabemos que Dios ama a todos. Amén. Dice que de tal manera amó al mundo. Dios ama a todos. Pero parece que acá hay una salvedad. Dice: yo amo a los que me aman. O sea, está hablando de un amor especial. Dios ama de una forma especial a ese hijo, a esa hija que se levanta más temprano solo para estar con Él. Usted sabe que muchos creyentes, hermanos, caen en la rutina de la oración para hacer solo peticiones. Y esa no debe ser lo más importante que yo busco cuando voy o cuando dedico un tiempo para estar con Dios. Lo más importante no debe ser la petición que yo tengo para hacerle. Lo más importante debe ser que su presencia me ministre, que su presencia esté conmigo. Amén. Por eso el Señor nos dice: yo amo los que temprano se levantan a hacerme peticiones. No está así el texto. Dice: yo amo a los que me aman. A los que aman su presencia. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios acá? ¿En algún momento? ¿Lo han experimentado? Precioso la presencia de Dios. Bueno, a eso se refiere. A eso se refiere. Es decir, yo amo tu presencia. Porque en este nuevo pacto, el diseño de Dios es la unión de Él con nosotros.
Y esa unión se consolida, esa unión se fortalece a través de la comunión íntima. Nadie puede tener relación con Dios por ti. La gente está acostumbrada a decir, bueno, ora por mí. Está bien, puede interceder por tu petición, pero nadie puede tener relación, comunión por ti con Dios. Puede hacer una petición a tu favor, pero nadie puede entablar una comunión por ti. O lo haces tú o no se hace. Entonces, en este nuevo pacto, hermanos, lo que se debe aprender es estar con Dios y andar con Dios, entendiendo que el diseño de Dios en este tiempo es la unidad de Él con nosotros. Es Dios en nosotros, es Dios con nosotros. Cuando el Señor Jesús estaba instruyendo a sus discípulos, días antes de ir a la cruz, Él le dijo estas palabras. En Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el amor a la presencia de Dios te llevará a guardar sus mandamientos. Es decir, será algo de aprecio, será algo que lo tendrás presente, será algo que lo cuidarás. ¿Por qué? Porque lo recibiste de Él y lo que viene de Él para ti es importante. Entonces, como tú le amas, lo que Él te habla, tú lo guardas, tú lo atesoras. Tú lo tienes en cuenta cuando tienes que tomar decisiones. ¿Cuánta gente cuando tiene que tomar una decisión no pone en cuenta a Dios? Y dice, vamos para allá, vamos para allá. Y algunos se mueven de pueblo. Y dicen, no, vamos para allá. No tienen en cuenta si eso puede dañar su llamado, si eso puede dañar su vida espiritual. Cuando uno va a tomar un trabajo, qué bueno es tener en cuenta si eso no te va a sacar de las cosas de Dios. Qué bueno es decir, Señor, cuando voy a tomar una decisión, Señor, yo no quiero perder esta comunión contigo. Una de las estrategias de Faraón, cuando Israel quería salir a celebrar en el desierto, era ponerle más trabajo. Entonces no le ponemos excusa, no le ponemos pretexto, porque realmente lo queremos. Y estamos dispuestos a dejar otras cosas para cuidar esa relación y en hecho darle a Él el primer lugar. No solamente en palabras, sino en los hechos. Porque yo puedo decir, amo a Dios sobre todas las cosas, pero oro cuando me voy a acostarme a la noche. No, estás poniendo último a Dios. Si es primero Dios, es primero. Quien se merece el primer lugar es el Señor. A quien tú le tienes que buscar o buscar más de su presencia es al Señor. Yo he comenzado en todo lo que tengo de darle primer lugar a Dios. Cuando recibo un dinero, lo primero es Dios. Cuando me levanto a la mañana, lo primero que hago es leerme un versículo.
Si hay mensajes, que espere. Lo primero que hago con mi celular es leer un versículo de la palabra. Lo primero que hago a la mañana es orar. Lo primero que tengo en cuenta cuando voy a tomar una decisión es si eso me va a afectar mi relación con Dios. No me dejo llevar por lo importante que parezca la propuesta. Lo más importante es mantener esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Dice el versículo siguiente, el 22 y el 23. Juan 14, 22 y 23. Y le dijo Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, diga conmigo, vendremos, y haremos morada con él. ¿Sabe que la palabra morada tiene la idea allí de alguien que viene a vivir contigo? Es como que si alguien viene a vivir a tu casa. Porque en este nuevo pacto, Dios se viene a vivir con nosotros. Dios se ha venido a vivir con nosotros. Amén. ¿Cuántos lo han experimentado? Usted va a notar que mucha gente tiene mentalidad de antiguo pacto. Dice, cuando voy al templo, ahí, a ver, un ratito voy a experimentar a Dios. O cuando alguien ora. No, Dios se ha venido a vivir contigo. Ahora, para que esto sea una experiencia en tu vida, debes fortalecer esa comunión íntima con Él. Porque todo en parte hemos experimentado a Dios, pero está en nosotros fortalecer esa relación. Fortalecer esa comunión diaria. Y saber que el Señor está con nosotros. El Señor nos acompaña. Y yo estaba hoy, mientras oraba y el Señor me ministraba, me hacía acordar desde los días de José, de Isaac. El Señor acompañaba a José. El Señor le dice a Isaac, estaré contigo. El Señor en una oportunidad le dice, voy a enviar mi ángel delante de ti a Moisés. Y Moisés, una persona entendida, dice, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Moisés, un hombre entendido en las cosas de Dios, dice, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. Podemos ver, hermanos, cómo por toda la Biblia se ve esta palabra de Dios, de que Él está con nosotros. Y para cerrar, quiero leerles aquí en Mateo 10, verso 40. Dice así, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Para quién era esta palabra? Para los discípulos, para los que vivirían en el nuevo pacto. O sea, el que te recibe a ti, no te recibe a ti solo, sino que recibe al Hijo de Dios. Y el que recibe al Hijo de Dios, recibe al Padre.
¿Por qué? Porque están contigo. ¿Estoy diciendo una verdad bíblica o no? Hay algunos que dicen, demasiado lindo, ¿eh? Pero es así. Es así. Por eso nosotros, hermanos, debemos entender la forma de vida que el Señor quiere que llevemos en este nuevo pacto. Y hacer de esto, hermano, no solo un conocimiento, sino una experiencia. El profeta Jeremías dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Esto que le estoy hablando no es un conocimiento teórico, no es una clase bíblica, es algo que usted lo puede experimentar, es algo que usted lo puede vivir. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, si usted no lo vive, usted se lo pierde. Amén. Gloria a Dios. A veces la iglesia está con la mentalidad de los israelitas en los días de Moisés. ¿Qué le dijo? Anda ahora vos por nosotros estamos acá. Anda ahora vos. Se parece mucho a la gente de la iglesia. Sí, orá por mí, yo acá. No sé por qué, pero a veces el cristiano ora para cumplir, pero no hay una relación, no hay un amor. Porque cuando hay amor, hermanos, se deja a un lado el reloj. Cuando hay amor, no estás orando por cumplir. Cuando hay amor, dejas a un lado el tiempo. Por eso, si tú tienes una responsabilidad de trabajo, trata de ubicarte en un horario que no esté el reloj ahí diciéndote tenés que parar. Busca un tiempo bien prudencial para decir, bueno, si este tiempo con Dios, el Señor me está ministrando, el Señor me está enseñando, Señor, yo quiero pasar ese tiempo. Y de esa manera usted va a experimentar la vida de este nuevo pacto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dele un aplauso al Señor.